día de hoy, en Café Chejo, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Francisco Hinojosa acerca del género del cuento. Dentro de un cuento siempre hay dos historias. Y creo que los buenos cuentos siempre tienen dos historias. Francisco Hinojosa es un poeta y narrador mexicano que se ha convertido en uno de los más notables escritores de literatura infantil y juvenil. En 1984, su libro de cuentos, La vieja que comía gente, fue galardonado con el premio IBY. En 1993, su cuento llamado Ética le hizo merecedor del Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí. Y su libro infantil, La peor señora del mundo, se ha convertido en un clásico con cerca de 30 años de vigencia en librerías. Actualmente, el autor es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, además de ser embajador de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Yo me inicié por el lado de la novela en cuanto a la lectura. Mi primer libro que leí fue Crimen y Castigo a los 16 años, y a partir de ese libro me convertí en lector. Pero en cambio lo primero que escribí fue poesía, y esa poesía iba volviéndose cada día más narrativa, hasta que un día escribí un cuento y encontré que eso era el género que a mí me pertenecía, el que más me gustaba, y hasta el momento sigue siendo, a pesar de que he escrito en muchos géneros distintos, es el que más me complace. Como escritor, ¿qué encuentras dentro del género del cuento? En primer lugar, me gusta mucho la brevedad. Provengo así si bien no leía antes de los 16 años, lo que sí consumía eran muchas historietas, y las historietas me marcaron en cuanto al límite. En una historieta aparece una imagen, en la imagen aparece un personaje, de ahí sale un globito en el que caben 10 palabras. La onceava no cabe. Y digamos, si yo tuviera que definir mi estilo sería eso, la onceava palabra no cabe. Uno de los primeros cuentos que escribí, que yo digo que es una novela no desarrollada y que tiene 100 capítulos, el primero dice: agoté la Constitución y el Código Civil, como no encontré nada que me lo prohibiera, me autonombré detective privado. Eso en manos de un novelista se transforma en 15 páginas y yo tengo que hacerlo en 3. Entonces para mí el cuento, la brevedad del cuento es lo que me atrae mucho. ¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo literario de J.D. Salinger? Es complejo, creo que quizá escribió poco por eso. Creo que cada cuento estaba tan bien pensado, tan bien construido, tan bien instrumentado, que es una arquitectura complicada. Se ve muy fácil, pero yo supongo que es una arquitectura mucho más complicada de lo que aparentemente leemos. Eso es lo que me interesa de él, ¿no? La capacidad que tiene de construir, hacer un cuento muy, así más moderno, más que posmoderno. Ya sabe desde el principio, como decía Quiroga, desde la primera línea sabe cuál va a ser la última, y lo tiene muy claro. ¿Qué cuento de Salinger te gustaría recomendarnos? Se llama Un día perfecto para el pez plátano. Es un cuento que también lo he leído muchas veces y cada vez me sigue pareciendo magistral. Él escribió varias novelas, pero tenía un libro de cuentos que también todos son muy buenos, pero este particularmente me interesa. Y volvemos a lo mismo, también hay una segunda historia. Está contando algo, pero leyéndolo tras bambalinas hay una segunda historia. Empieza con una narración muy bien lograda, muy bien lograda, de una chica que está en un hotel en Nueva York, tomando una llamada por teléfono de su madre. Estamos hablando de los años 50. El teléfono a larga distancia además era cara, está hablando de otra parte. Y la madre está preocupada porque ella se casó con un hombre del que desconfía. Es un hombre muy juguetón, muy, digamos, loco para ella. Y está preocupada. Piensa que maneja muy mal y se fueron manejando. Dijo, si sigue haciendo esos trucos con el volante. Está preocupada, realmente muy preocupada la madre. Y ahí lo dejamos en un momento. Es una conversación tanto histérica. Y corta el cuento y vemos a este personaje ya en una relación con una niña, él tocando el piano y una niña teniendo un diálogo con él, celosa porque piensa que a él es también amigo de otra niña que ya no quiere tanto, y empiezan a conversar y finalmente él le hace todo un cuento, una metáfora acerca de lo que significan los peces plátano. Es una invención de él, que dentro se meten en cuevas y empiezan a comer tanto que engordan y ya no pueden salir.
O sea, están atrapados ahí en una cárcel que no imaginaban. Y existe otro tercer momento en el que este hombre toma el elevador para subir al cuarto donde está su esposa, en algo más o menos simultáneo. Se enoja porque alguien le mira los pies en el elevador, y alguien que realmente no le está mirando los pies, pero se enoja. Entra él a la habitación, ve a la mujer ahí en la cama, y como si no pasara nada, a la maleta, saca una pistola y se da un tiro. Es un cuento realmente maravilloso, ¿sí? Que nos habla también, como decía, de una segunda historia detrás de la historia. Avanzaron hasta que el agua llegó a la cintura de Sybil. Entonces el joven la levantó y la puso boca abajo en el flotador. Ocúpate solo de ver si aparece un pez plátano. Hoy es un día perfecto para los peces plátano. No veo ninguno, dijo Sybil. Es muy posible. Sus costumbres son muy curiosas. Muy curiosas. Llevan una vida triste, dijo. ¿Sabes lo que hacen, Sybil? Ella negó con la cabeza. Bueno, te lo explicaré. Entran en un pozo que está lleno de plátanos. Cuando entran, parecen peces como todos los demás. Pero una vez dentro, se portan como cerdos, ¿sabes? He oído hablar de peces plátano que han entrado nadando en pozos de plátanos y llegaron a comer 78 plátanos. Claro, después de eso engordan tanto que ya no pueden salir. No pasan por la puerta. Al regresar, Francisco Hinojosa nos hablará de uno de sus cuentistas mexicanos favoritos y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Es audaz para cerrar los libros de cuentos con un poema, de sorprender a novelistas y lectores del género negro con cuentos que son parodia del mismo, a los fans de la literatura de horror con hombres lobo enamorados de mujeres vampiro y a los mejores lectores con las peores señoras del mundo. Jurado del Premio Nacional de Letras de Sinaloa. Café Chekhov continúa conversando con el escritor Francisco Hinojosa acerca del género del cuento. A pesar de ser un género castigado por los editores y por los lectores, creo que no tiene tantos como lo tiene la novela. La novela sí es un género mucho más leído. Y el cuento es un género, en el caso de los niños es privilegiado, creo que se lee mucho el cuento. Ahí sí es el género privilegiado más que la novela, en niños pequeños. ¿Qué es lo que más disfrutas de escribir literatura infantil y juvenil? De alguna manera yo empecé escribiendo cuentos para niños porque el juego es así un elemento fundamental y eso me regresa un poco a lo que más extraño de los niños, que sería el juego. Y es un juego y algo que muchas veces el adulto pierde y creo que se puede conservar. Y por eso no quiero decir que me interese ser niño. Escribí un libro que se llama La fórmula del Dr. Funes, que es alguien que se tomó una fórmula para hacerse niño, y me preguntan mucho cuando ven, ahora se exhibió la película, me preguntan que si yo me tomaría la fórmula. Y yo que no, que por supuesto por nada del mundo volvería a ser niño, ¿no? Pero sí conservo esa parte, el juego y el humor. ¿Qué le recomendarías a alguien que quisiera dedicarse a la escritura? La primera recomendación, y creo que es la más certera que puedo dar, es que para escribir un cuento hay que leer 1000 cuentos antes. Y para el segundo, otros 1000. Creo que la mejor enseñanza que podemos tener para escribir viene de la propia lectura. Lo demás lo vamos construyendo poco a poco, pero la lectura es lo fundamental. Como lector, ¿cuál fue tu ruta de iniciación dentro del género del cuento? Creo que de los primeros cuentos que me marcaron mucho como lector está Cortázar. Creo que es el autor que más me marcó al principio, muy al principio. Yo estudié la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas y me deslumbré cuando conocí a Cortázar. Me seguí con otros, me seguí con Miguel Ángel Asturias, con García Márquez, con más, pero Cortázar fue, creo, el que me marcó más, al grado de que me reunía los sábados con compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras a leer a Cortázar. Lo leíamos por puro gusto nosotros y nos reuníamos los sábados.
¿Qué es lo que más disfrutas de la obra cuentística de Julio Cortázar? Primero, pues la variedad, hay una variedad así grande. Y quizá el último cuento que trabajé un poco para un libro que yo escribí, se llama Cefalea el cuento, en el que habla ahí de unos seres que se llaman mancuspias, una cosa, un texto bastante raro dentro de la obra de Cortázar, pero traté de darle una interpretación a ese cuento por un libro que escribí, que es un libro sobre la migraña. Entonces él se llama Cefalea, nunca habla directamente de la cefalea, pero en la manera en que se mueven estos seres llamados mancuspias da la impresión de sí padecer migraña, ¿no? No sé si la padeció Cortázar, pero la manera en que lo describe daría la impresión de que sí las padeció. ¿Cuál sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? Se llama La Migala, de Juan José Arriola. Es un cuento en el que el protagonista compra, suponemos es una especie de arácnido muy venenoso, y lo suelta en su casa. No es una casa grande, lo suelta en su casa y ya. Y lo único que sabemos es que él está todo el tiempo pensando en qué momento esa migala se va a acercar y le va a clavar el aguijón y lo va a envenenar. También llega a pensar, a lo mejor me engañaron y el que me vendió esta migala era falso. A lo mejor ha comido otro tipo de cosas, pero en realidad esa es la primera lectura que le damos. Detrás de eso vemos que hay un personaje femenino que en realidad ese es el verdadero peligro que está corriendo, ¿no? Entonces hay esa doble lectura que tiene ese cuento que me parece fascinante y es además una joya de brevedad. Creo que tiene así, no sé, 3, 4 páginas y es una joya porque no hay un desperdicio de una sola palabra. Creo que Arriola es otro de los magos de la palabra. ¿Qué destacarías de la literatura de Juan José Arriola? Otra vez la puntualidad. No hay una palabra que sea un desperdicio. No hay una sola palabra. Para mí también es una de lo que yo más disfruto de Arriola, que a pesar de haber escrito una novela, La Feria, es un autor fundamentalmente de cuentos y que cuentos realmente, como decía, no hay desperdicio de los cuentos que tiene. Volví para comprar la migala y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, al descomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquilleante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece. Al volver, nuestro invitado nos hablará de uno de sus autores argentinos favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Ha hablado con claridad a nuestra conciencia más especial, la de los niños que todos somos y que de pronto se nos olvida. Muy pocas personas han logrado impregnar de imaginación a generaciones y generaciones de lectores como él lo ha hecho. Guillermo Quijas Corzo, exdirector de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Café Chekhov conversa con el escritor Francisco Hinojosa acerca del acto de leer. La lectura en general, yo siempre he encontrado así, en primer lugar, así un gran placer. Y sé que además son tantos los libros que me faltan por leer que la vida no alcanza. Y eso lo agradezco mucho.
papel desempeña el juego en tu obra literaria? Pues si tuviera que definir qué es lo que hay en el fondo de lo que escribo, es el juego y el humor. Esas son las dos cosas fundamentales y es de alguna manera mi relación con la vida, es a través del juego. No solamente hablando literariamente, sino también mi relación personal con el mundo es casi siempre a través del juego. Y ese juego como interacción con el lector y el juego también como tema de los cuentos. ¿Qué tipo de cuento te interesa como lector? Me gusta de todo, puedo leer relato digamos, negro, aunque creo que la novela se presta mucho más, pero hay relatos negros que también. El género del terror también es raro que exista un cuento bueno, pero sí los hay, por supuesto. Y en general creo que de todos los consumo. Quizá el relato metafísico, psicológico, filosófico es de los que más me atraen. ¿Qué autor consideras representativo de este tipo de cuento que te atrae? Por supuesto, Jorge Luis Borges es así, pues quizá el mejor de todos, para mí el mejor de todos, ¿no? Para mí es el autor que maneja mejor el español moderno. Es uno de los autores, yo creo que más inteligentes, de argumentos más inteligentes. Creo que es el que encuentra siempre las palabras precisas. Cuando yo estoy atorado a de escribir cualquier cosa que se esté escribiendo, me meto un poco en Borges y es quien me ayuda a conseguir las palabras. Y creo que eso es así como la principal virtud que yo le veo. Además de que todos los argumentos me interesan mucho. ¿Qué cuento de Jorge Luis Borges podrías recomendarnos? Bueno, me gustan muchos, por supuesto. El libro de arena es algo que me gusta mucho, pero hay uno que también le tengo como cariño. Tiene un título en inglés y mi inglés es muy malo, que dice There Are More Things. Y es una historia dedicada a Lovecraft. Empezamos ahí, escribir un cuento que pueda tener que ver con el terror en esta época que tenemos tantas imágenes que el cine nos regala. Escribir un cuento de terror creo que es complicado, creo que no es fácil y creo que Borges lo logró muy bien. Es un cuento, lo leí hace mucho tiempo, trato de acordarme, en el que se vende una casa, se llama la Casa Colorada, y entra un nuevo habitante ahí, pero antes de entrar hace una serie de remodelaciones en la casa, con un carpintero y con todo esto, y el que la vendió, si no me equivoco, es el que la vendió, pues está muy necesitado de saber qué está pasando ahí dentro. Los de alrededor también no saben qué pasa, las construcciones se hacen en la noche, hasta que ya llega un momento en el que sí entra, y todo lo que ve ahí son objetos, construcciones que no corresponden a la medida humana. No corresponden a la medida humana, son unas mesas y unas cosas que no tienen ninguna explicación de su existencia. Y claro, la última frase sí dice, y entonces abrí los ojos. No dice, claro, hubiera sido un error garrafal describir ahí un ser de otro mundo, nada más dice abrir los ojos. Y ahí es el momento en el que el terror puede surgir muy bien, ¿no? Esa es lo que la gran ventaja de ese juego. Serían las 11 de la noche cuando se desplomó la tormenta. Primero el viento sur y después el agua a raudales. Erré buscando un árbol. A la brusca luz de un relámpago me hallé a unos pasos de la verja. No sé si con temor o con esperanza probé el portón. Inesperadamente cedió. Adentro habían levantado las baldosas y pisé pasto desgreñado. Un olor dulce y nauseabundo penetraba la casa. A izquierda o a derecha, no sé muy bien, tropecé con una rampa de piedra. Apresuradamente subí. El comedor y la biblioteca de mis recuerdos eran ahora, derribada la pared medianera, una sola gran pieza desmantelada con uno que otro mueble. No trataré de describirlos, porque no estoy seguro de haberlos visto, pese a la despiadada luz blanca. El sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes. Las tijeras, el acto de cortar. Ninguna de las formas insensatas que esa noche me deparó correspondía a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror.
En nuestra próxima emisión, charlaremos con el escritor Andrés Barba acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Yo creo que tiene pocas virtudes, más bien inconvenientes. Es exigente, es mucho más exigente que la novela, requiere más atención, debe ser releído casi siempre cuando se trata de un buen cuento. Solo veo inconvenientes. Yo creo que no hay ni un solo buen escritor de cuentos en España. A lo mejor Clarín un poco, pero en general somos muy malos escritores de cuentos, los españoles. Y sin embargo Latinoamérica ha sabido hacer del relato su género privado, ¿no? Ha sabido, digamos, Borges, por ejemplo, ha sabido llevar el género del relato a una dimensión metafísica a la que no lo había llevado ningún escritor nunca. Uno puede incluso detestar a Borges como escritor, no emocionarse ni lo más mínimo con él, y sin embargo es imposible no reconocerle, digamos, su dimensión absolutamente esencial en la historia de la literatura, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica se ha inventado el cuento en español. No existía el cuento en español. Hay algo que tiene que ver con la fascinación por la literatura que nace de la fascinación elemental por oír una historia bien contada, sin más, ¿no? Es como el germen, es como el 1 más 1 de la experiencia de la literatura. A esa experiencia, digamos, uno le va sumando como placeres posibles. El placer estético de un texto bien elaborado, el placer estético de un conocimiento del mundo, el placer estético de un aprendizaje moral, ¿no? Pero ese aprendizaje esencial, ese placer esencial de una historia bien contada, si no está, no importa lo hermoso que sea el castillo, se desmorona, no tiene cimientos.